2 años han pasado desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Una gran invasión que puso en marcha ese día el Kremlin y que no ha dado los resultados que ellos esperaban. En resumen, estamos hablando de un conflicto que se arrastra desde la disolución de la Unión Soviética y que se fue intensificando desde 2014, cuando Rusia invadió el territorio ucraniano de la península de Crimea, aprovechando una crisis política, y que ha derivado en una guerra desde 2022. El 28 de febrero de ese año, solo 4 días después del inicio de esa invasión a gran escala, Ucrania presenta una solicitud de adhesión a la Unión Europea que fue apoyada por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Cuatro meses después, Ucrania consiguió el estatus de candidato a esa unión. El último movimiento en este asunto que se ha registrado ha sido en 2023, cuando comenzaron las negociaciones de adhesión con Ucrania. Su adhesión a la Unión Europea requiere un esfuerzo de ambas partes. De eso vamos a hablar precisamente en este programa, y también lo haremos de la OTAN, una organización en una delicada posición ante esta guerra y que cuenta con 2 miembros más desde que comenzara, Finlandia y Suecia, este último todavía sin formalizar, pero que ya cuenta con el apoyo de todos los demás componentes. Hablamos de 2 países que se han mantenido neutros durante décadas ante las rivalidades entre Estados Unidos, miembros de la OTAN, y también Rusia. También Ucrania pidió formar parte de esta alianza, y es algo importante porque si Rusia o cualquier otro país atacase a cualquiera de los países de la organización, el resto se vería obligado a entrar en el conflicto. Pero dejando a un lado la política, la guerra en Ucrania ha despertado en la población su lado más humano. Alimentos, medicamentos, productos sanitarios o ropa de abrigo forman parte de una larga lista de cosas que se han enviado al país. También se ha acogido a su gente. Febrero terminaba con casi 7 millones de refugiados ucranianos registrados en diferentes países de Europa. Nuestro país le concede la protección temporal a 200.000 ucranianos. Desde marzo de 2022 se activará ese mecanismo de protección extraordinario que otorga de manera inmediata el permiso de residencia y trabajo a los desplazados por esta invasión rusa. Más de 4.000 han sido en Castilla y León, y de esas, León ha concedido cerca de 700, la provincia que más de toda la comunidad. Los leoneses han tenido la mano a los ucranianos y se han volcado con las iniciativas que organizaba la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados. También los medios de comunicación. De hecho, esta misma casa, la 8 León, envió un convoy al país y grabó la película documental Objetivo Kiev, además de dar cobertura a todo lo que ha ido organizando ALUD. De esto también hablaremos a lo largo de este programa, que aquí comienza. Esta semana, en Analízale, nos centramos en Ucrania y sus 2 años de guerra contra Rusia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más a Analízale. Como ya avanzábamos en esa introducción, en esta ocasión nos centramos en Ucrania, que hace unos días comenzaba el 3er año de guerra. En esta primera mesa de análisis nos vamos a centrar en el lado más político de este conflicto. Para ello nos acompaña a través de videollamada José María Peredo, catedrático en Comunicación y Política Internacional. Bienvenido, Chema, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo, con vosotros, Andrés. Bueno, lo primero que te quiero pedir es que nos hagas un resumen. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cómo va la guerra en Ucrania? Bueno, pues 2 años son muchos años, mucho tiempo para una guerra, y obviamente pues ha pasado distintas cuestiones. En primer lugar, el número de víctimas y la violencia que se ha generado en el conflicto pues está ahí y pesa en torno tanto a los digamos ucranianos como sociedad y como ejército, como al propio ejército también ruso. Consiguiente, pues bueno, lo primero de todo es señalar, ¿no?, ese pasado de violencia y de enfrentamiento que ha conducido pues a un cierto impasse. Sería la segunda idea, ¿no? Es decir, se ha producido pues una guerra de movimientos, primero Rusia entrando, frenando la Ucrania, el ejército ucraniano, y después una ofensiva ucraniana, pues se lo han resistido los rusos, de tal manera un cierto impasse durante un tiempo. Bueno, esto beneficia, tercera cuestión, a Rusia más que a Ucrania, porque Ucrania, en primer lugar, depende de la ayuda internacional, en segundo lugar, tiene menos efectivos que el ejército ruso, ¿no? Entonces, eso es lo que puede dar la sensación también de que, de alguna manera, se está tornando la balanza hacia una victoria, una posible
avance, vamos a decir, no tanto militar cuanto político de Rusia sobre el conflicto. ¿Y cómo está influyendo en el desarrollo de la guerra ese apoyo que le están dando tanto la Unión Europea como Estados Unidos? Buena pregunta, teniendo en cuenta esto que además acabo de señalar, es decir, que la resistencia, ¿no? Para mantener una posición, ¿no? Estratégica que permita ahora pues una negociación, ¿no? Que sería, digamos, la vía, ¿no? Deseable. Pues obviamente Ucrania necesita armamento para seguir defendiéndose en lugares puntuales, fundamentalmente del Donbass. Necesita compromiso también pues, de apoyo político, además de apoyo financiero y de armamento. Entonces, ese apoyo firme de OTAN y de Unión Europea, que ha sido fundamental, es decir, esencial para que la democracia en Ucrania se haya podido mantener, para que se haya podido detener la agresión rusa, que esa es la cuestión, pero claro, ahora hay que mantener ese apoyo. ¿Durante cuánto tiempo? Esa es lo que sea necesario, responde Joe Biden en algunas voces. Bueno, lo que sea necesario no se sabe cuánto es, depende también pues, de las elecciones que pueda haber en distintos países europeos o americanos. En cualquier caso, la unidad no se ha roto y por consiguiente eso es algo muy importante para el conflicto, para los intereses de Ucrania, para la propia defensa, vamos a decir, de los valores liberales en Europa. En segundo lugar, no se puede prolongar, habría que decir eso pues, al infinito. Pues no, eso evidentemente tiene que ir conduciendo de alguna manera una resolución, por el tiempo que lleva, por el nivel de víctimas, por el nivel de conflictividad y porque de alguna manera habrá que encontrar alguna vía de acuerdo, ¿no? Y en estos 2 años la Unión Europea está actuando como un gran aliado, ¿no? Como tú dices, le está proporcionando esa resistencia, pero ¿ha habido algún cambio en las políticas que tiene la propia Unión Europea para fomentar ese apoyo a Ucrania? Pues efectivamente, Andrés, hay varias cuestiones que es importante tener en cuenta, ¿no? Se habla ahora del despertar geopolítico de Europa, ¿no? Que Europa se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta, que una organización exclusivamente económica, una organización exclusivamente de acuerdos políticos, de grandes proyectos sociales, no puede estar apoyada si no se defiende en determinados lugares y determinadas fronteras de distintos riesgos. Rusia es uno, pero hay otros muchos, ¿no? Entonces, lógicamente aparece pues, el esfuerzo común de una defensa, una seguridad más coordinada y cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ahí hay un debate importante. De momento, ese paraguas, obviamente, OTAN, que tiene una buena parte de la Unión Europea, Europa, vamos a decir, pues es un paraguas sólido, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y por consiguiente, a partir de ahí tampoco, digamos, entrar en temores de otra naturaleza ni en estrategias de otra naturaleza, porque nosotros tenemos una seguridad ya establecida. Ahora bien, esa seguridad hay que apoyarla con presupuestos, hay que apoyarla de muy distintas maneras. Y por consiguiente, pues ahí también lo que Europa entiendo que ha sido muy consciente es de que el compromiso político, económico con la seguridad, es decir, de la propia sociedad, esto no significa rearmarse, armarse para un conflicto, no. Significa ser consciente que el mundo es un mundo, pues, donde el poder tiene más importancia que hace unos años, las grandes potencias tienen más importancia que hace unos años, que eso no nos tiene que conducir a una guerra, pero que sí nos puede conducir a una guerra o a un conflicto de otra naturaleza y hay que estar mejor preparados. Bueno, de hecho, Zelensky y Putin han hablado en varias ocasiones de ese aumento de la violencia, ¿no? De desarrollar un conflicto a mayor escala. ¿Crees que eso es posible siguiendo al ritmo al que vamos de relaciones y en el proceso que estamos de guerra ahora mismo? Bueno, ahí habría que hacer un análisis en primer lugar. Lo primero de todo hay que decir que los riesgos existen y son posibles y Ucrania es una manifestación de ellos. Pero hay otros muchos, porque hay otros conflictos abiertos en distintos puntos, que no solamente Gaza, sino también pues, dentro de África u otros lugares en los que pudiera haber, ¿no? Por consiguiente, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. El conflicto es posible. Esa idea, ¿no? De que vamos hacia un mundo sin conflictos y ya por fin, pues bueno, está muy bien como una idea, como un proyecto y trabajar en ello hay que hacerlo, pero eso no quiere decir que se reduzca el riesgo de conflicto. Ahora bien, estamos a las puertas de un gran conflicto en Europa y, bueno, pues eso tampoco se puede, yo diría, alarmar a la población, sino evidentemente responder a lo que se está produciendo en cada caso con una energía política
muy clara y con un compromiso, insisto, económico. La energía política es fundamental. Es decir, todos esos valores que tenemos y que compartimos, no solamente en temas sociales, sino en tantos otros, hay que también trasladarlos, ¿no?, al tema de la seguridad y al tema de que los valores también se defienden a partir de compromisos de seguridad, a partir de compromisos de actuación, que no que sean agresivos, todo lo contrario, pero que naturalmente deben estar. Y bueno, ahora está en proceso, ¿no?, esa entrada de Ucrania en la Unión Europea, que parece que se da prácticamente por sentada. También Ucrania manifestó su interés por entrar a la OTAN. Sería ¿cómo decirlo?, una situación crítica, un poco más delicada esa entrada a la OTAN, teniendo en cuenta los principios de apoyo en la defensa de los conflictos, o igual tendrían que esperar a que se acabe el conflicto algún día para luego entrar a la OTAN, o cómo se plantearía esa entrada a la OTAN. Evidentemente, ahí la entrada en la Unión Europea creo que es un cauce pues, muy viable, interesante para Ucrania y para los europeos. La entrada en la OTAN es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque puede tener consecuencias, lo tiene directa, en la seguridad de Rusia, que es un actor importante en esa zona. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas y que no habría que ligar. Otra cosa es que se encuentre pues, una vía de compromiso de seguridad en Ucrania, por supuesto, para que no vuelva a ser agredida otra vez por Rusia y que de paso eso pueda pues, significar la adhesión de otro país también a la vista del éxito que haya podido tener Rusia u otra potencia en Ucrania o en otro país, ¿no? Esa es la cuestión, que eso no genera además una escalada. Y ahí, por eso también la guerra de Ucrania, pues lamentablemente para los ucranianos y para las víctimas está significando que de alguna manera ellos son la defensa de nuestra seguridad. Y eso también pues hay que valorarlo a la hora de nuestro compromiso, que ha sido grandísimo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, en todo caso, ¿no? Y ya por último, José María, te quiero preguntar cuál sería ese desenlace ideal, podemos decir, para la guerra, teniendo en cuenta que Rusia ha amenazado igual con entrar en otros territorios. ¿Cuál sería el desenlace ideal para no dar pie a Rusia a crecerse como atacante, pero eso, evitando el mayor número de conflictos posibles? Bueno, pues esa es una pregunta del millón que se dice, ¿no? Pues un marco de estabilidad aceptable. Yo creo que hay el equilibrio de poderes, pues tiene que hacerse presente y hay que encontrar un marco en el cual los rusos y los europeos, en Europa Central sobre todo, pues se encuentren a gusto, cómodos. Y a partir de ese marco, pues que las relaciones económicas y políticas fluyan. Esa es la cuestión. La rivalidad puede ser una rivalidad no hostil, la rivalidad puede ser una rivalidad económica, ¿no? Pero claro, cuando la rivalidad se convierte en territorial, política, estratégica, pues entonces desemboca en un conflicto. Entonces, hay que marcar en un marco, hay que situar un marco, ¿no?, de relación lo suficientemente estable, lo suficientemente negociable por ambas partes, ¿no?, por todas las partes en el conflicto. Bueno, José María, pues muchísimas gracias por acompañarnos. José María Peredo, catedrático en Comunicación y Política Internacional. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar con Cruz Roja. No se vayan. Continuamos el programa con una nueva mesa de análisis. Esta vez hablamos de aquellos ucranianos que deben abandonar su país por la guerra. Y para hablar de su acogida en León me acompaña Marta Zatarain, que es abogada del Servicio Jurídico del Programa de Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional de Cruz Roja León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero vamos a los datos. ¿Cuántas personas habéis acogido, habéis trabajado con ellos desde Cruz Roja? Pues los últimos datos que hemos sacado son de alrededor de unas 288 personas durante estos 2 años, y de esos más del 62% han sido mujeres, lo que nos da un poquito una idea de los perfiles, ¿no?, que teníamos. También, bueno, pues podemos hablar de en torno a unos 100 menores, entonces lo que más hemos recibido han sido mujeres con menores.
Claro, son perfiles vulnerables, ¿no? Normalmente se consideran, y más en estos casos de guerra, ¿no? Los tenéis considerados especialmente, digamos. Efectivamente. Además, en este caso, también tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo un desplazamiento por una guerra que por otros motivos. Entonces, cuando en el país existe una guerra, muchas veces también tenemos de cara a esa tipología de perfiles, pues que a los hombres en determinadas franjas de edad simplemente es que no les van a dejar salir. ¿Y de momento os sigue llegando gente o ha bajado el flujo de gente que tiene que venir? ¿Cómo estáis viviendo estos...? Pues... Evidentemente ahora ya vienen con cuentagotas, la gran mayoría salieron al principio. Y de hecho, una cosa que nos llama poderosamente la atención es que muchísimas personas han retornado a Ucrania. O sea, que quieren volver a su casa, ¿no? No, que han vuelto efectivamente. O sea, hay muchas personas que han retornado, que nos consta que han retornado, porque al final, bueno, pues la situación bélica no es la misma en todas las partes del país y hay zonas pues que podría considerarse que están pues un poquito más tranquilas y al final pues como estamos diciendo estas personas están dejando a hijos, maridos, padres, entonces bueno, muchas veces esa necesidad un poco de estar cerca de los suyos y teniendo ese sentimiento un poco de que quizás no es una zona tan conflictiva, pues les ha llevado a regresar, sí. ¿Y cómo es ese proceso de acogida? ¿Qué es lo que hacéis una vez llegan aquí a León con vosotros? Vamos a ver, en el caso de la crisis de Ucrania ha sido un proceso en el que hablar de una forma general es un poco complicada, es decir, en las primeras fases, ¿no? Es decir, ese boom que hubo nada más estallar el conflicto, tras el 24 de febrero, nuestra intervención fue como, por así decirlo, nos desplazábamos nosotros, porque fue ese momento en el que muchas personas llegaban a España, llegaban a León, a la provincia, pero por medios particulares, o había mucha gente también, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Esas personas que se fletaban camiones, autobuses, iban hasta las fronteras, normalmente a la frontera de Polonia, y les traían para acá, y había muchísimas personas que les acogían en sus hogares, o comunidades de vecinos pues, que tenían algún pues, centro municipal o incluso, pues eso, llegó algún caso, pues, piscinas, centros cívicos y les tenían allí. Entonces, claro, nos empezaron a llamar porque al final la buena voluntad llegaba un momento que decían, vale, pero ¿y qué hacemos ahora? Entonces había que tener un cierto control de qué personas estaban en los diferentes sitios y sobre todo también había que documentarles. Por lo tanto, pues lo que digo, ¿no? Esa primera parte de la acogida fue más improvisada, entonces lo que íbamos fue a detectar, a controlar y a informar. Luego también se crearon los CREADES, que eran los centros de recepción, atención y derivación, que se crearon específicamente para las personas de Ucrania y que eran macrocentros, ¿vale? Eso ya era más controlado, eso ya bueno, era por parte del gobierno. Y desde ahí, una vez se hacían esos registros y esas actuaciones iniciales, derivaban a los diferentes gestores del programa, que en este caso, por ejemplo, pues era Cruz Roja, y nos llegaba gente ya derivada y documentada, ¿no? Y hoy en día, pues ya esas poquitas personas o que pues llevaban aquí pero no se habían informado o que están llegando y vienen a por información, pues vienen a nuestra puerta, a nuestra oficina y se les informa, pues igual que haríamos con cualquier otra persona que viniera interesándose por información sobre protección internacional y en este caso pues es específicamente sobre protección temporal.
Bueno, ahora que mencionabas esa protección temporal e internacional, ¿qué condiciones tiene eso? ¿En qué les ayuda a los refugiados? Bueno, en este caso ucranianos, pero es un caso general, imagino. Sí, a ver, para las personas desplazadas por Ucrania se activa la directiva que se había creado en el año 2003 para este caso en concreto. Entonces, por así decirlo, es algo que solo y exclusivamente se va a aplicar a las personas desplazadas de Ucrania, y de lo que se trata es de facilitar al máximo los trámites, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una persona de Ucrania, en el momento en el que manifiesta que quiere solicitar esa protección temporal, es una protección inmediata, ¿de acuerdo? Y es un permiso de residencia y trabajo que se da en ese momento, en algunos casos, o si no, a las 24 horas. Es decir, facilita al máximo las posibilidades de integración, ¿no? Tener un permiso de residencia y trabajo directo, pues es algo que no se ve para ninguna otra nacionalidad. Entonces, eso al principio también hubo un poquito de problemas, porque esto era nuevo para todos, o sea, no solamente era para los ucranianos, sino para todos los que estamos en este mundo, para las administraciones, para la propia policía. Entonces se ha ido articulando y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y la protección temporal, la directiva, lo que preveía era un sistema de protección, eso que diera un permiso de trabajo y residencia por 1 año, prorrogable automáticamente a 2 años, y luego, caso de que el conflicto continuara, pues ya se podría incluso prorrogar un 3er año, que es lo que ha ocurrido ahora. Y una vez que llegan a estos centros, ¿cuáles son las áreas de atención que les brindáis? ¿Qué servicios les proporcionáis? Pues se trata de un trabajo multidisciplinar, es decir, van a tener una persona que es trabajador o trabajadora social, que va a ser un poquito su referente, y luego tienen lo que son los servicios transversales que llamamos, que estaría pues el aprendizaje del idioma, la atención psicológica, asistencia jurídica y luego también formación y empleo. Bueno, la atención psicológica igual es la más importante, ¿no? Dentro de que todas tendrán su importancia, pero igual es la que más necesitan. Evidentemente, no podemos olvidarnos de por qué han salido, ¿no?, de su país. Al final está esa parte del duelo migratorio y también la preocupación porque dejas todo atrás en un país en guerra y tus familiares además están allí. Entonces sí, también he de decir que son perfiles que demandan muy poquito el servicio psicológico. También llama la atención, ¿no?, cuando trabajamos con tantos colectivos diferentes, tantas nacionalidades, sí que es verdad que dices, madre mía, qué capacidad de resiliencia, ¿no?, tienen y tal, pero sí que se les ofrece, muchos la aceptan evidentemente, pero también nos llama la atención que muchos no quieren. Y bueno, ya por último, te quiero pedir que valores cómo han sido estos 2 años para Cruz Roja, también para ti a nivel de trabajo, sobre todo en este caso con los ucranianos. Pues ha sido un reto, ¿no?, un reto, creo que al final con un resultado muy satisfactorio, porque ya digo, o sea, íbamos al día con todo y fuimos viendo realmente que cuando se quiere, se puede, por parte de todo. Aquí hay que trabajar como una sinergia perfecta, porque al final si los trámites burocráticos se facilitan, todo lo demás va detrás, ¿no? Entonces, pues el trabajo que realizamos con unas determinadas facilidades por parte de las administraciones, pues siempre hacen que todo funcione pues muchísimo mejor, y creo que ha sido un ejemplo de que realmente ha sido un trabajo a una por parte de todos, y que se ha conseguido que estas personas se hayan integrado en su gran mayoría y con bastante éxito. Ha merecido la pena el esfuerzo entonces. Yo creo que sin duda. Pues Marta, agradecerte que nos hayas acompañado esta noche de nuevo. Vale, muy amable.
Enseguida volvemos para hablar también de cómo esta casa, la 8 León, se ha volcado en estos 2 años con el pueblo ucraniano. No se vayan. Para finalizar el programa vamos a hablar de la implicación que la 8 León ha tenido con el pueblo ucraniano a través de diferentes iniciativas y también programas especiales. De algunas de ellas vamos a hablar con Juan Francisco Martín Fresneda, que es el director de la 8 León y de Es Radio León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te quiero... una reflexión inicial antes de comenzar, porque igual estamos con la sensación de que igual se está olvidando un poco, se está dejando de lado el conflicto en la población general, quiero decir, que igual se está asumiendo, ¿no?, que ya existe una guerra por ahí y no estamos pensando en que hay una guerra y que eso tiene sus consecuencias y lo estamos olvidando. No sé qué piensas tú. Bueno, yo pienso que estamos en un mundo donde la velocidad de nuestra vida es brutal. Entonces, un tipo de información tapa otra y una se hace protagonista y luego llega otra. Y al final nos damos cuenta que todos los acontecimientos del mundo tienen su momento para hablar de ellos y para sensibilizar a la gente, ¿no? Y eso hace que los medios de comunicación también nos impliquemos mucho en una noticia durante un tiempo y la abandonemos tiempo después, ¿no? Al final nos damos cuenta que el ser humano es una persona, un ente que siempre busca la actualidad y una vez que la ha consumido, pues se acostumbra a ella, ¿no? Y es verdad que tenemos una sociedad que en estos momentos se acostumbra a todo tipo de informaciones. Y yo decía que quizá Putin en Ucrania no está ganando la guerra, pero sí está ganando la guerra al mundo, porque ha conseguido adormecerle y que, bueno, pues las informaciones que vemos ahora, que son apenas 50, 60 segundos en los informativos, pues la gente lo consuma de manera natural. ¿Y qué podemos hacer los medios de comunicación para no, quizá potenciar, dar más tiempo de información a eso? No, esos 50 segundos igual no son suficientes, pero ¿cómo podemos hacer que la gente no los consuma como el que ve un spot publicitario, por ejemplo? Bueno, no lo sé, no tengo la fórmula mágica, quizá un poco el equilibrio, ¿no? Somos muy llamados, quizá la población ahora mismo tiene una sobreinformación, ¿no? Mucha información. Entonces le llega de muchos sitios, tiene muchísimos impactos, muchísimas influencias, y al final la costumbre de toda esa información hace que ya no la digiera el ser humano de manera natural, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Quizá dimensionar, ¿no? Que cada uno seamos capaces de ver que no todas las informaciones son iguales, ¿no? No es igual la información actual ahora mismo con todos los casos de corrupción, por ejemplo, que una guerra donde mueren miles de personas, ¿no? o lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, ¿no? Cada cosa tiene que tener su tipo de información. Quizá deberíamos de ser más responsables a la hora de transmitir y cómo transmitirlo, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer nosotros desde el principio con todo este conflicto, y tratamos de ser responsables en la información, pero también responsables en nuestra propia tarea. Un medio de comunicación no solo se puede poner al margen de los acontecimientos, ¿no? Si desde tu posición, desde nuestra posición, somos capaces de ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, es una de nuestras misiones. Lo hacemos desde hace muchos años, ¿no? Dando oportunidad a asociaciones, a entes que trabajan a nivel local para difundir o para aprovechar que esos mensajes lleguen a la gente que más lo necesita. Bueno, en ese caso de apoyo a asociación tenemos a la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, que por cierto nos acompaña su presidenta, Oresta Amozla. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora te vemos. ¿Cómo han sido estos 2 años para la asociación y también a nivel sobre todo de ayuda que os ha proporcionado la casa, de la mano de Juanfran sobre todo? Sí, bueno, el rol de TV8 León en ayuda humanitaria a Ucrania desde León, bueno, no se puede sobrevalorar. Hemos trabajado con TV8 León desde primeros días. Gracias a ellos pudimos encontrar mucha gente que nos ayudó a nivel personal, y empresas e instituciones, y fue muy importante. Solo el organizar el envío de convoy humanitario
y llevar desde León hasta Kiev y hacer llegar ayuda humanitaria donde tiene que llegar, porque en aquellos tiempos cuando había tanta ayuda humanitaria a la vez, pues muchas veces ocurría que no llegaba donde tenía que llegar y es cosa muy importante. Y después, no solo eso, que ahora hablasteis que gente se olvida de Ucrania y una manera muy eficaz me parece hacer los ucranianos ser parte de sociedad leonesa, como nosotros vivimos aquí, que no seamos invisibles y participamos en vida cultural de León, que por ejemplo hacemos celebraciones, hacemos unas colaboraciones con parroquias o colegios enseñando nuestra cultura. Eso también es importante, que más nos gente conoce, más les importa qué ocurre a Ucrania. Y en eso TV8 León nos ayudó mucho porque siempre que pudimos y pedimos que se informa sobre cosas culturales que hacemos, siempre nos ayudaron. Les agradecemos un montón. Y a Juan Francisco Fresneda en especial. Y bueno, no ha sido todo trabajo de la 8, ¿no? Vosotros lleváis 2 años organizando un montón de actividades, de campañas. No sé si nos puedes comentar algunas de ellas, las que más repercusión hayan tenido, y también las más complicadas, ¿no? Las que más trabajo os hayan creado, porque al fin y al cabo ese esfuerzo que habéis hecho por vuestro pueblo, ¿no? Por vuestros conciudadanos. Bueno, desde luego la recogida en primeros meses era la más trabajosa, más voluminosa, más importante de todos. Después seguimos ayudando, ayuda humanitaria en escala más pequeña. También el enfoque cultural es muy importante en nuestra actividad. La última cosa más importante que hicimos era desfile en octubre, que hemos recogido fondos para una mochila de paramédicas que es muy costosa y bueno, y también enseñamos una parte de nuestra cultura, nuestro vestuario. Bueno, últimamente no era organizado por ALUD, pero formamos una pequeña parte de ello, presentación del libro de Juan Francisco Fresneda, Triángulo de Valor, donde se cuenta sobre cómo se organizó primeros meses la ayuda humanitaria, colaboración. También es muy importante porque memoria es muy corta y en el libro pues ya se queda en una biblioteca, se queda en unas casas y bueno, podemos enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, mirad que no estábamos mirando a otro lado cuando ocurría una gran desgracia. También tenemos cosas con maristas, Colegio de Maristas San José y Parroquia San Juan de Regla, que hacemos muchas cosas culturales sobre nuestras tradiciones. Última cosa que hacemos va a ser este sábado en Parroquia San Juan de Regla, clase de pintar huevos de Pascua, que es una parte muy importante de tradición ucraniana. Universidad de León, que por cierto hace un mes llegó primera estudiante de intercambio de una universidad de Chernivtsi por Erasmus, primera ucraniana. Aquí pues es poco, pero por algo se empieza. Para nosotros es muy importante esa colaboración también. Y bueno, mencionabas el libro de Juanfran que llegaba justo ahora con el segundo aniversario del comienzo de la guerra. ¿Con qué te quedas de ese libro? ¿Qué es lo que más puede llamar la atención antes de que empecemos a hablar con Juanfran de él? Bueno, no he podido leer el todo, pero es que a mí lo más que me parece importante que se queda memoria escrita sobre ese hecho. Y ese libro se puede leer dentro de 10 años y dentro a quién sabe cuánto. Espero que se queden en bibliotecas, no solo en hogares. Por cierto, cuando avisé otras asociaciones ucranianas en España, pues le pareció muy importante y unos cuantos se pusieron en contacto con Juanfran, porque es importante documentar las cosas estas, bueno, una parte que ocurre en Ucrania y otra parte que ocurre aquí en Europa, que ya Ucrania forma parte de vida europea
y eso está bien para que siga avanzando y un día será, esperamos, un país de Unión Europea. Pues bueno, última pregunta que te quiero hacer, Oresta. ¿Cómo está la situación con vuestros conciudadanos, la familia que tengáis allí? ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo el comienzo de este tercer año de guerra? Bueno, se puede decir que hay como dos partes ucranianos, uno que han vivido aquí antes de la guerra y otros que han llegado. Y bueno, estos que han llegado, mayoría ya están aquí un año o un poco más. Muchos de ellos pues han encontrado un cierto trabajo y, bueno, están organizando su vida aquí. eh, y bueno, pues es que tercer año, que en primero esperamos para unos meses, después pensamos 2 años, ya vemos que esto va alargándose y pues nosotros nos enfocamos nuestro trabajo que va a ser a largo plazo, por eso hay que medir las fuerzas y seguir adelante para no dejar, bueno, cosa y humanitaria y cultural que es importante para los dos y para nosotros y para León también, yo creo, porque quieres o no, ucranianos, bueno, es una comunidad pequeña pero bastante grande eh, para León. Pues Oresta Modla, presidenta de la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados, gracias por acompañarnos esta noche. Vale, muchas gracias por vuestro apoyo y por invitarnos. Gracias a ti. Bueno, Juanfran, mencionaba el libro que presentas, no sé si nos lo puedes enseñar a cámara ya que lo tienes por ahí. Es Ucrania, el triángulo del valor. ¿Qué podemos encontrar en él? ¿De qué punto partes en el libro? Lo decía Oresta, este libro es un libro para guardar la memoria. Lo contábamos al inicio, ¿no? El ser humano tiene la memoria frágil, lo decía también Oresta. Este es un libro que guarda emociones, guarda momentos, guarda personajes, guarda historias y guarda algo que yo creo que es muy importante, ¿no? La dignidad del ser humano. No es un libro de guerra, es un libro que habla de un conflicto, pero que es un libro que quiere destacar lo que mucha gente que no está implicada directamente, sí indirectamente, han hecho por ayudar. Nos hemos centrado mucho en Ucrania, lo hicimos antes en otros lugares, ¿no? Esta televisión ha estado en muchos sitios. Estuvimos en Jordania, estuvimos en Sudamérica viendo a leoneses que marcharon hace muchos años, en una historia también que un día tendremos que contar, ¿no? Como muchos leoneses tuvieron que emprender camino a buscarse la vida. La dignidad del ser humano hace que seamos sensibles con aquellas historias, pero también con las de hoy. Y hoy tenemos oportunidades que quizá antes no tuvimos, ¿no? Este libro habla también del trabajo de un medio de comunicación, habla también de cómo gente que se gana la vida diariamente en León es capaz de pelear dignamente con grandes medios y cómo el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Esa disputa entre lo bueno y lo malo es lo que trata de trabajar este libro, ¿no? Y al final es un poco también homenaje a gente como Oresta, lo decía, ¿no? Yo creo que no sé cuántos libros se venderán, pero solamente escuchar a Oresta decir que este libro es una referencia para sus hijos el día de mañana, pues para mí es ya suficiente motivo para haberlo hecho. Bueno, decías que se construye, ¿no?, ese libro con la suma de diferentes testimonios, historias que tú has ido conociendo. Una de ellas eran unas imágenes, no sé si nos las puedes poner, que vimos el otro día mientras revisábamos material para este programa, que eran, ahí lo estamos viendo, no sé si nos las puedes comentar, ¿qué es esto que estamos viendo? Que esto son imágenes que tú estabas allí presente. Sí, esta imagen en concreto la graba Santi. Esto es una visita que estamos haciendo a un lugar que ha sido bombardeado y era un restaurante, y en ese momento uno de nuestros amigos, ahí se nos ve abajo, Román, tiene un amigo de la infancia que está justo en ese momento en el frente y está en un periodo de descanso, está descansando y en ese momento está en medio de un edificio
se le ve ahí corriendo bueno, está en su jornada laboral, como ellos dicen, y es un militar. No, lo que sí que no puedo decirte es si ese hombre a día de hoy vive o no vive. Pero esto es una de las muchas historias, ¿no?, que vivimos en nuestros 3 viajes a Ucrania, ¿no? Y él está, y le ves, está en la batalla, y en ese momento habla con su amigo Román, y estamos en una videoconferencia en directo justo con el frente en ese momento. ¿Y qué más historias así que te hayan dejado, que te hayan marcado especialmente, has reflejado en el libro? Mira, hay una cosa que no dejo de repetir, y es a Santiago Ordóñez, jefe técnico de esta casa, y a mí nos llamó muchísimo la atención. Nos pregunta mucha gente cómo es la vida en un país en guerra, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, nos sigue llamando la atención, que en una situación tan dramática, tan radical, el pueblo ucraniano sigue luchando por su normalidad, es decir, quiere vivir normal y lucha, se levanta a trabajar. Y hay un caso que cuento en el libro, y es que nuestra primera llegada al hotel en Ucrania era un edificio, un hotel de 200 habitaciones, y tan solo estaban ocupadas 2, la mía y la de Santi Ordóñez. Y el hotel estaba lleno de gente trabajando en un hotel vacío, porque ellos decían que su lucha primordial es demostrar al mundo que tienen una vida, que quieren una vida normal. Eso quizás es lo que más te llama la atención. Y luego, por supuesto, ver edificios derruidos, historias dramáticas. Es muy difícil encontrar un solo ucraniano que no tenga una relación directa o indirecta con la muerte o con la destrucción. Es muy difícil. Y eso pues hace, claro, pues que se te impregne ese drama, ¿no? Y al final, pues bueno, el libro no quiere ir mucho por ese camino del drama de la guerra, sino por el valor de la solidaridad. Y última pregunta, Juanfran, brevemente, nos quedamos sin tiempo, ya sabes cómo funciona esto que te voy a contar. ¿Qué futuros proyectos tienes en mente? ¿Qué te gustaría hacer? Hombre, lo ideal imagino que es no hacer nada, porque eso supondría que se acaba la guerra, ¿no? Pero no sé si tienes en mente seguir con algún otro proyecto. El proyecto principal de la Televisión de León, de eso nace todo este proyecto, es estar cerca de quien es de León, quien está en León. El día 24 de febrero del 2022 había más de 200 ucranianos en León que ese mismo día se movilizaron. El día 25, miles de leoneses, miles, se movilizaron para ayudar a Ucrania. Ese es nuestro proyecto, estar con gente de León, con la gente que se moviliza en León, con la gente que lo necesita en León, y sin fronteras. Hemos trabajado, ya lo digo, en muchos ámbitos. Hay muchos leoneses fuera de León, hay muchísimos leoneses en León, y esta es su televisión. Y estaremos cerca de aquellos que trabajan, producen, necesitan. Acabamos de escuchar a Cruz Roja. El proyecto de Cruz Roja está en León, es aquí. Acabamos de oír a un experto en geopolítica. Todo influye, todo. El mundo está muy conectado, y nosotros trabajaremos desde la televisión por ofrecer a nuestros espectadores el mejor contenido posible, el más cercano, pero también el contenido más atrevido, y en eso esta tele es experta. Pues Juanfran, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, muchas gracias a ti, Andrés. Y a ustedes gracias también por acompañarnos una semana más en Analízale, esta vez centrado en Ucrania. Nos vemos en próximos programas, sean muy felices.